Queremos graficar la función que daría la pendiente con las líneas tangentes a la función dada graficada aquí en rojo. Bien, la función que da la pendiente con las líneas tangentes sería la función derivada. Así que nos dan f de x, queremos gráfico f' de x, así que mirando el gráfico de f de x, consideremos primero el gráfico en el intervalo del infinito negativo a más 2. Donde tenemos este punto afilado en el gráfico. Así que, de nuevo, consideraremos la función primero en este intervalo aquí. Bien, el intervalo se abrirá el 2. Significa que no incluirá 2 porque aviso como por este punto afilado no podemos bosquear una línea tangente y, por tanto, la función derivada no estaría definida. Así que, otra vez, estamos considerando esto en el intervalo de infinidad negativa a más 2, abierto en más 2. Porque la función es lineal en este intervalo. Aviso si seleccionamos cualquier punto de la función en este intervalo. Digamos este punto aquí, la línea tangente contenía este segmento lineal de la función, por ejemplo, aquí está la línea tangente de la función en este punto, y aviso cómo contiene esta función en este intervalo. Lo que significa, podemos utilizar la pendiente de la función en este intervalo para determinar la pendiente con una línea tangente. Entonces, si seleccionamos dos puntos en este intervalo, diga este punto aquí y este punto aquí, podemos usar estos dos puntos para determinar la pendiente de la función, que también debe ser la pendiente con una línea tangente. Aviso para ir de este primer punto al segundo punto, tenemos que bajar una unidad, que significa que el cambio de y es -1. Y luego derecha una unidad, que significa el cambio de x es +1. Lo que significa, en este intervalo las pendientes con las líneas tangentes serían el cambio en y dividido por el cambio de x o -1 dividido por 1 -1. Entonces, ahora para graficar la función derivada, que, de nuevo, daremos la pendiente con las líneas tangentes, tendríamos la función constante igual -1 en el intervalo de infinito negativo a 2, abierto en 2. Así que el gráfico parecería algo así donde a las 2 años tenemos un punto abierto porque el derivado no estaría definido. Ahora permite considerar f de x en el intervalo del 2 al infinito, otra vez, abierto en 2. Así que considerando la función en el intervalo del 2 al infinito, y, de nuevo, aviso como es lineal en este intervalo. Así que si seleccionamos cualquier punto de la función en este intervalo, digamos este punto aquí, una vez más, las líneas tangentes van a contener la función en este intervalo. Entonces, de nuevo, podemos utilizar la pendiente de la función en este intervalo para determinar las pendientes con las líneas tangentes. Vamos adelante y seleccione dos puntos en este intervalo. Digamos este punto aquí y este punto aquí. Aviso para ir del punto a la izquierda al punto a la derecha tenemos que subir 2 unidades. Así que el cambio de y es +2. Y luego derecha una unidad. Entonces el cambio de x es +1. Lo que significa, las pendientes de las líneas tangentes en este intervalo serían m igual el cambio de y dividido por el cambio de x, o 2 dividido por 1, que es igual a 2. Así en el intervalo abierto de 2 al infinito nuestra función derivada sería la función constante igual 2. Lo que significa, en este intervalo la función derivada sería así. Un punto abierto en x igual 2, y luego al derecho de 2 la función constante igual 2. Así que de nuevo, para esta pieza de la función, las pendientes de las líneas tangentes serían -1. Y, de nuevo, no podemos dibujar una línea tangente en x igual 2, por lo que nuestra función derivada no está definida en x igual 2. Y entonces al derecho de +2. En el intervalo abierto del 2 al infinito, para esta pieza aquí la pendiente de las líneas tangentes sería +2. Espero que hayas encontrado esto útil.